de la noche, 1 minuto, y queremos saludar a toda la gente que se conecta de del país y del mundo, agradeciendo sobre todo la posibilidad que nos dan de poder llegar hasta todos sus sitios de trabajo, de descanso, de estudio, donde quiera que estén, en este maravilloso día donde nuevamente nos encontramos para celebrar un nuevo programa de Es Mejor Prevenir. Ya lo saben, nuestra cita todos los martes a las 7 de la noche, donde llevamos a ustedes lo mejor, esta temática que tanto nos atañe, que nos afecta, que nos interesa. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces, continuamos con este gran esfuerzo que estamos haciendo desde la Corporación Procet. Yo soy Carlos Upegui, quien dirige desde hace ya 4 programas todo este enorme dispositivo que puede llevar a ustedes la mejor programación y lo mejor de este programa, precisamente con un énfasis bien especial, dedicado de forma bien especial también a todos los que de todas las formas posibles se vinculan hoy en este especial. Muchas gracias y llevamos a ustedes lo mejor de Es Mejor Prevenir, un programa que nos permite llevar a ustedes todas las estrategias posibles de prevención de, ante el consumo de sustancias psicoactivas. En este caso, la historia, que nos dice la historia para poder contar, para poder compartir con ustedes, diseñar toda esta estrategia de contarles y decirles qué es lo que sucede respecto al consumo de drogas y cómo la humanidad se está viendo terriblemente, de una forma terrible, afectada por todo este cuento, por toda esta enorme dinámica que está soslayando y socavando nuestra sociedad. Es muy bueno para nosotros también poder contar con ustedes y decirles muchas gracias por contarles y decirles que celebramos en este quinto programa al consumo de drogas como la humanidad de la prevención de una forma afectada. A ver, vamos a retorno, enorme dinámica, sonido, soslayando y socavando. Ahí está, nuestra tenemos. Bien, entonces, íbamos precisamente, hola Luis Eduardo, ¿qué tal, hermano? Íbamos precisamente comentando qué era lo que sucedía con todo este problema del consumo de drogas y cómo la humanidad había tenido que hacer una redistribución de todas estas dinámicas del consumo respecto a sus diferentes usos. Habíamos relacionado el uso religioso y chamánico de las drogas, eh, recordándonos en esas culturas antiguas de Europa, de América, de Asia, cómo era ese cuento y ese repaso que queremos eh, poder iniciar para entrar entonces en materia. Entonces decía que en Europa y en América se consumían algunos alucinógenos para provocar estados excepcionales porque ellos buscaban y quienes los ingerían buscaban poder inmiscuirse en fases adivinatorias para poder encontrar una especie de respuesta de ante el consumo. Luego nos habla del uso medicinal. Para allá en el 5000 antes de Cristo ya daban algunas referencias del láudano y del opio como una especie de anestésico donde hacía posible la intervención de las personas que estaban sometidas a dolores intensos para poder paliar un poco el efecto doloroso. Y lo importante era que inclusive se llevaban algunos registros, estaban escritos o prescritos en tablillas de arcilla para poder llevar un control de las intervenciones y de todo lo que se le estaba haciendo. Ya durante ese siglo XIII y XIV se empiezan a juntar algunos elementos. Le dicen, bueno, la religión, la astrología, la alquimia, la medicina, todo el mundo entra a consultar porque se dieron cuenta que el asunto del consumo de drogas, entre ellas obviamente el alcohol, estaba haciendo como una especie de uso del común y que podía servir para poder llevar y poder, ¿cómo se llama?, crear esos monopolios del consumo, o bueno, de las sustancias propiamente dicha, porque se estaba notando que había un recurso importante. Un abrazo para Catalina, ¿qué tal?
ver, por aquí está Cata, desde Buenos Aires, y Luis Eduardo de Tancur Marulanda nos dice buenas noches. ¿Qué tal, Luis Eduardo? Un abrazo, hermano. Yo les contaba cómo se fue expandiendo y cómo se crean los primeros monopolios respecto al consumo. Les dice, bueno, vean, lo que pasa es que pues esta gente va a seguir bebiendo, esta gente va a seguir consumiendo, esta gente va a seguir fumando, va a seguir inhalando, porque no hacemos una cosa, venga, regulemos esto, porque yo creo que a usted le va a representar adeptos, a usted le va a representar adictos y a mí me va a representar dinero. Y entonces empezaron a generar esos guetos, esos grupos de control de las drogas y de las sustancias en todo su esplendor. Ahí está. Nos decía también que hay otra forma de verificar todo lo que pasa históricamente en todo este contexto, porque luego ya de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que sucede? Que ya el asunto del consumo de drogas se volvió de uso social. ¿Ves? Entonces, se decía que desde el principio de esos procesos evolutivos en Grecia, ustedes decían, vean, eh, había una especie de eutimia o de una inclinación tremenda a encontrar la felicidad a partir de la ingestión de vinos o productos derivados de la cebada, en este caso la cerveza, lo que conocemos como la cerveza, para generar esa eutimia, es decir, ese estado de euforia que le permitiera a la humanidad o a la persona, hago la corrección en gran escala o en menor escala, para evadir todo ese tema de su pesadumbre, de su tristeza y cómo se manejaba esa especie de ataques de melancolía, aunque nosotros los llamaríamos hoy en día los estados depresivos de manera bien particular. Un abrazo para Johan, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Rubén Hernández, hola, ¿qué tal, Rubencho? Un abrazo para ustedes. Y bueno, entonces miren cómo ya se transgrede la línea y se dice, vea, hagamos usos sociales de esta sustancia, porque entonces encontramos que esto no solamente sirve para adivinar, para celebrar a los dioses, sino porque con el uso progresivo estamos encontrando con que la humanidad está logrando últimos estados eh, elevados de placer. Entonces, ¿y por qué no entramos a recetar, manejar, a monopolizar todo este cuento? ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Saltamos hacia el Renacimiento y ¿qué era lo que pasaba? Que la sustancia se volvieron por primera vez en una especie de categorización, se estratificaron, porque dice, vea, la cerveza de mandrágora rayada, como decía la novela de Nicolás de Maquiavelo, la mandrágora, que la cita bastante, dice que esta cerveza era para el pueblo, a que el pueblo tome eso, ¿cierto? Y entonces nosotros lo que hacemos es, ¿cómo se llama? Eh, que las sustancias que nosotros creamos, porque como tenemos mejores recursos, sean de nuestro absoluto dominio. ¿Ves? Entonces, venga, dominemos esto nosotros y le dejamos el resto a los pobres. Entonces ya desde el Renacimiento se crea la primera gran reclasificación o estratificación de las drogas. Ahí es donde se dispara el asunto porque descubren que hay un truquito de explotación de tipo económico. Entonces, mira, si tú quieres tener el tipo de drogas o de bebidas o de vino o de tratamientos, porque también eran pócimas y eran, acuérdese de ese nombre clave que nos decía la historia, por aquí lo cita precisamente Shakespeare, dice que existía algo llamado el fármacon, o el primer recetario. Precisamente ahí está mi amigo, mi gran amigo Juan Carlos Gutiérrez. ¿Qué tal, hermano? Un abrazo para vos y para tu linda familia. En el Renacimiento se crea el primer fármacon, por lo menos que hable de la clasificación o de esa especie de recetario que existe para el consumo de drogas. Entonces, imaginen qué tan particular. Ahí como que se impulsa el negocio y se carteliza y se crean los monopolios. Ya decía también que en esa Edad Media, luego del Renacimiento, decía, vea, los pobres entonces se dedican a cebada, mandrágora y centeno. Póngalo a fermentar y péguese una emborrachada con eso. O sea, una cosa bien tremenda
porque ellos descubrieron que ese centeno fermentado provocaba fenómenos masivos. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? No, venga, ¿y por qué no le hacemos un tratamiento a esto? Entonces, imagínense, primero crean la clasificación y después se vuelven una estrategia, pero brutal, que pues obviamente hoy en día se conserva. Crean elixires, pócimas, brebajes y la mejor, filtros de amor. A partir de toda esta especie de jauría, de enorme fármaco de disposición de todas estas sustancias. ¿Sí? Y pues si vendamos a lo mismo, pero le ponemos otro nombre, ¿ves? Entonces ahí es donde se empiezan a crear esos carteles. Mire qué tan interesante. Ya en el siglo XVII, ¿qué era lo que pasaba? Que los jesuitas fueron quienes empezaron a dirigir esos hospitales de tratamiento, ¿cierto? Recordemos que inclusive el Papa actual viene de un corte jesuita, ojalá no me equivoque y me corrigen si acaso. A ver, no se escucha, ahí sí. Sí, entonces, sí, ahí lo tengo completamente bien, está todo el volumen arriba. Sí, sonido, sonido. ¿Ahí? No, ahí estamos bien, no sé. Entonces te decía, me contás, Juan Carlos. Listo, entonces mire, los jesuitas tenían el control de los hospitales mentales y entonces, ¿qué decía? Vea, allá se manejaban solamente lo que ellos llamaban tres patologías que eran recurrentes. Los estados de manía, los estados de melancolía y los estados de histeria. ¿Ves? Entonces, ¿qué decían? En esa especie de farmacono de herboristería americana, donde se inventaron como ese recetario para poder hacer el manejo y el control de todas las sustancias, inventaron lo siguiente. Vean, eh, dijeron lo siguiente, vamos a utilizar todo este recetario para empezar a manejar algunos procesos de tipo mental que están dañando el estado consciente del individuo. Entonces, empezaron a pensarse la forma de intervenir a través de las sustancias todas estas patologías, porque ellos decían, bueno, el loco por el loco, el psiquiátrico por psiquiátrico, no creo que cause, o sea, se vuelve un problema insostenible porque no hay nada que nosotros podamos hacer en términos científicos. Y a ellos se les ocurre, ¿y por qué no lo cruzamos? ¿Y por qué no esperamos a generar toda esta especie de recetario de consumo de drogas para poder empezar a aplicarlo en los pacientes que tenían este tipo de conductas de tipo psiquiátrico? Yanceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. Y de ahí, entonces, focalizaron esa especie de estudios y exploración de hipnosis, sueños, angustias, histeria, porque así ellos sentían que a través de las sustancias podían hacer correcciones de los pacientes psiquiátricos en su, ¿cómo se llama? En sus hábitos sociales, ¿cierto? Entonces, mire qué tan interesante. Retomemos esto, pongámosle otro nombre, empecémoslo a ¿cómo se llama? A recetar y de encima creamos un gran monopolio de los mismos para que podamos tener todos un gana-gana. Unos recetan, otros beben y todos pagan impuestos. Entonces, mire qué tan interesante cómo da el salto. Sin embargo, ya hoy, luego de todo este repaso de cómo la historia nos ha enseñado, y cómo estamos compartiendo con ustedes hoy este asunto del consumo de drogas y por qué se presenta todo este cuadro evolutivo de uso chamánico, de uso social y en este caso de uso medicinal, ¿ves? Y damos un salto bien particular. Hola Diana Restrepo, un abrazo para ti, infaltable como siempre, un saludo. Ahí estamos saludando a toda nuestra gente que nos llega a esta hora de la noche, muchas gracias, porque como siempre, Analía Rodríguez, ¿qué tal? Un abrazo, Analida, para ti, un abrazo bien especial. Yo creo que ahora sí están escuchando bien. Ok, mire, el teléfono, perdón, el micrófono está en rojo. Ahí lo tengo bien, ¿sí? Ok, muchas gracias. Entonces les decía, dimos un salto en la evolución. Ya pasamos de ser de uso chamánico, religioso, a uso social, a uso medicinal y resulta que por allá en los 80, 90, la humanidad y los expertos en, a ver, ¿cómo se llama? Los profesionales de la salud mental, los médicos en toda su comprensión, los psicólogos, los psiquiatras, en medio de esa necesidad de respuestas, hoy, bueno, tratando de combatir un mal, terminaron generando
otros alternos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos profesionales de la salud mental, en esa década de los 70, 80, 90, recuerden lo que fue la explosión del consumo de drogas, justo la Segunda Guerra y el B, paz y amor, el movimiento hippie, etcétera, etcétera, como quiera que se haya manifestado en cualquiera de los continentes, ¿qué es lo que empezaron a encontrarse? Vea, nosotros tenemos que generar a través de la medicina un combate frontal a través de tratamientos médicos para propiciar la desintoxicación, para tratar a los adictos, es decir, droga con droga. No es que está mal, ojo, yo estoy de acuerdo con la medicación como forma o método paliativo, ¿ves? Yo estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Juan Carlos, ahora sí hay sonido. Yo estoy totalmente de acuerdo porque, bueno, la medicina tiene que participar, pues, sin embargo, quiero hacer una excepción. En algunos casos, eh, resulta que cuando tú recetas vamos a poner el ejemplo que nos cita aquí, la heroína. Ah, listo. Resulta que si tú quieres tratar la heroína, tú necesitas metadona, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que termina volviéndose muy adicta a la metadona y deja la heroína. Eso se llama iatrogenia, una especie de dependencia cruzada, ¿ok? Entonces, hay que hacer la salvedad. Por aquí me dice Diana Restrepo, como siempre, dirigiendo mensajes de tanta importancia a nivel familiar como detonante de la desintegración social. Diana Restrepo es una trabajadora social a quien aprecio mucho. Gracias, Diana. Un abrazo para ti. Entonces, mire, ellos dijeron, vean, nosotros necesitamos la ciencia que nos ayude, lo hicieron de muy buena fe, ¿cierto? A tratar a los drogadictos, aunque en ese tiempo se les llamaba farmacodependientes y bueno, el nombre evolucionó, obviamente taxonómicamente la etimología no está bien aplicada, no es farmacodependiente porque entonces el que sufre de diabetes es farmacodependiente como el que se inyecta o el que consume marihuana, no lo podemos poner en el mismo nivel, ¿cierto? Ellos son farmacodependientes, los otros son drogodependientes. Hay que hacer la corrección. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que esa sociedad de los 80s y los 90s nos estábamos viendo terriblemente amenazados por el fenómeno del consumo. ¿Ves? La heroína, un estallido total, ¿cierto? Las calles se estaban viendo llenas de problemas por la heroína. Y ¿cuál era el problema? Que se estaba muriendo mucha gente por lo que, bueno, lo que nosotros llamamos como el síndrome de abstinencia, ellos lo llamaban el mono, ¿ves? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Los adictos estaban muriendo porque no, o sea, las calles estaban pobladas de adictos que se estaban muriendo porque no estaban sabiendo soportar el síndrome de abstinencia generado por el consumo de la heroína. Entonces, aquí hace falta generar una estructura de medicación, unos recetarios específicos que nos permitan hacer este tratamiento. Lady Verónica Serra, un abrazo para ti, ¿cómo estás? ¿Ok? Entonces dicen, vean, la mejor estrategia que podemos hacer es la metadona, ¿ok? Entonces ya sabemos que la metadona es un opioide sintético, fue descubierta en 1937 y pasó de ser una droga ilegal a convertirse en poco tiempo en un sustituto de la heroína o de esos opiáceos, ¿cierto? Obviamente hubo que hacer una modificación de esa presentación galénica y cómo todos esta especie de ramificación de tratamientos de tipo médico empezaron a, ¿cómo se llama?, a explotar el mercado ya no solamente de la drogodependencia, sino de la farmacología. ¿Cuáles fueron las orientaciones que se dieron, cierto? Juliet Dupegui, ¿cómo estás, Juliet? Un abrazo para ti. Entonces, mire cómo el asunto dice, vea, vamos a hacer una cosa, utilicemos la metadona para dejar la heroína, pero tenemos que hacer algo llamado el consumo regulado y controlado, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como el adicto se juega el truco y dice, bueno, esta me mata más y esta no, y uno hace una clasificación, ustedes saben que yo soy un exadicto recuperado y bueno, la experiencia propia obviamente lo conversa y es que a lo último termina uno pegándose de otra sustancia como una forma de evadir la primera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto reventó el mercado con una nueva línea o forma o estructura de consumo ya conocida como las drogas de síntesis
o drogas hechas en laboratorio totalmente, porque estalló los mercados. Entonces, ya si nos remontamos a qué es lo que sucede en ese momento. Entonces, tenían la metadona como droga legal, pero ya se veían algunos trazos del éxtasis y del LSD. ¿Ven? Entonces, encontraron que había un mercado también posible de medicamentos que se podían explotar sin exponer al individuo de pronto a efectos tan graves y tan críticos como sucedía con la heroína, ¿cierto? Porque todos sabemos que la heroína es bastante adictiva. Entonces, lo que hicieron fue explotar nuevos mercados. Ahora, obviamente, el mercado va, hay una clasificación supremamente nueva. Yo recuerdo que cuando el éxtasis salió, las dos primeras referencias que hubo en el mercado era Adán, Eva y Paraíso. Habían tres tipos de sustancias en el mercado y resulta que ya ahora existen más de 1500. Ahora es Spider-Man, Batman, Robin, Pantera Rosa. Te venden un poco de cosas supremamente voladas y siempre va a depender del presunto, el pseudo efecto que le asisten o que le asignan a cada sustancia para poder impactar al público que las consume. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estamos logrando niveles de desintoxicación muy claros, estamos tratando de ayudar a muchos, pero hay unos que nos están cruzando la frontera, están dejando una, pero están cogiendo otra. Y encontraron unas nuevas patologías porque dicen, vea, empezaron a observarlo bien y dicen, vea, esos adictos a la heroína, ellos no desarrollaban esquizofrenia o psicosis en general, a pesar de ser una población, bueno, supuestamente vulnerable, ¿cierto? Entonces, ellos decían, vea, lo que pasa es que estos son heroinómanos puros, no se tiene registro de trastorno mental sobreañadido, pero ¿qué es lo que pasa? Que el mercado termina irrumpido por nuevas sustancias. Ya venía, como les decía, el hongo, el LSD y el éxtasis, ya se vendían, eran mercados muy segregados, pero no estaban muy visibles, pero hubo una sustancia que sí irrumpió el mercado y la quebró completamente, llamada la cocaína. Ahí se desordenó todo, porque dice, vea, la gente empezó a dejar la cocaína por los efectos que la heroína, pero empezó a ingestar la cocaína. Sin embargo, muchos de los consumidores se quedaron con ambas. Entonces, si yo tenía suficiente dinero, compraba cocaína porque era la más estratificada y si tenía menos, consumía la que más fácil o en términos económicos e inclusive de venta me quedaba. Entonces, hubo gente que empezó a generar una droga de mayor impacto y una secundaria, y a eso se le sumaban algunos problemas asociados con alcohol y con cigarrillo. Entonces, imagínense, ya no estamos hablando de que un adicto se intoxicaba con una sustancia, sino que tenía 4, 5, 6 sustancias. Ahí sí se disparó el asunto de la valoración de tipo psiquiátrico respecto a estas personas. Ellos lo llamaron riesgos psiquiátricos sobreañadidos, los nuevos descubrimientos que se están generando a la par de todos los traumas conexos por el consumo habitual. Y recuerden que hay un axioma bien particular y es que no todos los adictos sufren de trastorno mental, pero sí todos los adictos sufren de trastorno de personalidad. Ahí está, pues. Entonces, ¿qué es lo que dice? La cuestión se empezó a desbordar por lo que ellos llamaban entonces esos riesgos psiquiátricos sobreañadidos. Dice, hombre, la verdad es que aquí ya estamos gente con esquizofrenia, con manías, con paranoias, con estados depresivos, ideaciones suicidas, ¿ves? O sea, esto disparó como esos niveles de mortandad tremendo y entonces ya dijeron, no, esto nos va a reventar en la cara porque hay unos cuadros tremendos de psicosis tóxicas e inclusive ahí se suma la marihuana, que era a la que le endilgan todos los atributos que porque es naturaleza y bueno, ese asunto, lo que yo les hablaba ahorita, esas posiciones casi míticas del consumo de drogas. Luis Miguel Gil Lopera, ¿qué tal hermano? ¿Cómo está Luis Miguel? Muchas gracias. Francisco Javier Henao Cardona también, muchas gracias por estar aquí. Dice imagen y sonido fluidos, muy bien, muchas gracias. Lo logramos, me tocó el plan B porque el problema que estaba teniendo era el generador de caracteres, pero así nos vamos, nosotros somos humildes y somos capaces de hacer los programas así. Entonces, mire,
En los 70s y los 80s, el término de los cuadros psiquiátricos y los estudiosos de esta psicopatología se tuvieron que enfrentar a tres retos fundamentales. Ellos dicen, vea, el mercado se nos inundó, se nos reventó de grandes consumidores, de potenciales consumidores, gente que tenía unas adherencias a las poliadicciones tremendas. Ahí tuvieron el primer problema. El segundo, el mercado se llenó de múltiples sustancias. Entonces, bueno, ¿yo cómo hago? O atajo a los adictos o atajo a las sustancias como tal. Y tuvieron que crear estrategias para tratar de impactar a ambos. Obviamente, eso no lo han logrado. La lucha contra las drogas, en mi humilde percepción, hace rato que la vienen perdiendo los países. Porque en mi modo personal, y fue un pensamiento que creo que, y lo voy a usar porque me abanderé, creí en él, dicho por Catalina, bueno, yo les tengo el apellido ahorita, le agradecería a alguien que pronto me diga, espere, mi verá, yo no puedo hacer esto, yo no puedo dar ese dato sin reconocer cuál es la autora. Yo sé que se llama, vea, el libro se lo recomiendo, se llama Medellín a oscuras. Sí, Medellín a oscuras. Dice que, aquí le voy a decir, historia de Colombia, narración, ya les voy a decir de quién se trata. Ella dijo, esta escritora, dijo algo muy, muy serio. Yo creo que me parece que de los trabajos investigativos más bien hechos, ya, aquí está. Sí, no es Catalina, es Ana Cristina Aristizábal Uribe. Le recomiendo ese libro, a mí me pareció fantástico. Ella decía una cosa muy clara y que a mí me parece que conversa mucho con lo que les quiero concluir. Y es, todos los países están perdiendo la guerra por una razón. Siguen cazando narcotraficantes en vez de atacar el narcotráfico. Los países no tienen verdaderas líneas de prevención. Muy pocos lo logran. Cuando descubren que el problema no está en la sustancia, está en no educar, en prevención, en riesgo de consumo a las generaciones, que son quienes terminan relevando los futuros consumos y quienes se convierten en los chivos expiatorios, los blancos de estos mercenarios que promueven el consumo de drogas. En otras palabras, el narcotráfico en toda su escala. Cuando nosotros aplicamos buenas medidas de prevención, desde los 7 u 8 años le estamos quitando potenciales adictos en el tiempo. Y ese negocio se acaba ahí. Ahí está el truco. Pero nosotros todavía seguimos. Miren los problemas. Cazando narcotraficantes, interviniendo adictos y enterrando muertos por sobredosis. O por, ¿cómo se llama? Por sobredosis no, por efectos causados por el consumo de drogas. Entonces, mire cómo vamos mostrando esa genealogía del consumo, ¿ves? Entonces, por aquí dice, la escritora también nos plantea dos retos bien, bien, bien tremendos, y que es el último lapsus que vamos a dar de entrada para poder explicar todo este fenómeno de cómo y por qué la humanidad consume drogas. Mire, la gran pregunta que se hizo la psiquiatría por allá en los años 80, finales de los 80, principios de los 90. Mire la gran pregunta que se hizo. ¿Y si los pacientes se drogan para aliviar sus experiencias perturbadas? Adivinen qué es eso. Se lo voy a plantear así. ¿Qué es lo que hace una persona cuando tiene dolor de cabeza? Uno no va a una EPS. Por un dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué hace? Yo me tomo la aspirina, yo me tomo el Voltaren, yo me tomo el Emulgel, yo me tomo el Advil, porque a mí alguien me dijo que eso era bueno. ¿Y eso es qué? Automedicarse. Miren qué palabra tan particular. Y ahí los vamos a orientar. Y ahí es donde los voy a llevar a este gran recorrido de esta parte, de esta segunda parte de por qué la humanidad consume droga. Ahí se les vino todo el mundo encima, porque resulta que toda la experiencia del consumo decía, y si la gente, y si los adictos están consumiendo para aliviar todas esas experiencias perturbadoras que tienen adentro, y es válido, es válido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora la sociedad, mire qué tan tremendo.
Si un equipo de fútbol gana, usted va y bebe porque está feliz. O si se le murió alguien querido, usted va y bebe porque está triste. Eso, señoras y señores, se llama automedicarse. Ahí empezaron a encontrar unos eslabones que coincidían con todo este cuento de las adicciones de manera más clara. Saludo a mi gran amiga Joana. Joanita, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Paula Muñoz en Buenos Aires, trabajadora social Joana Villa. Un abrazo para ti, muchas gracias. Tiene un hijo grandísimo, uno no cree que es hijo de ella, es enorme, ya la pasó, ¿cierto? Ya te rebasó. Y lo mismo el hijo de Paula Muñoz, también grandísimo, hincha nacional, hombre, qué bueno, ese niño tiene futuro. Ahí está. Entonces, mire, si los pacientes se drogan para aliviar sus experiencias perturbadoras, entonces vamos a preguntarnos algo. Nos tenemos que preguntar dos cosas. Ya tenemos la pregunta, listo. Entonces hagamos una cosa. Pensemos las dos posibilidades que hay. Dice, cuando el paciente se droga a sí mismo, se está automedicando por dos razones. Primero, porque no tiene las herramientas ni el criterio en su estructura de personalidad para poder autoestimularse, sanarse, porque es que no somos perfectos. ¿Cómo hacemos para manejar la crisis? Pedro León Cuartas, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo, a ver, solicitud para ver en tu video en vivo. A ver, yo no sé cómo se hace, pero a ver, no sé. Ahí decime si le doy a aceptar, no sé. Centro de Terapias Norte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A todos mis amigos en Centro de Terapias Norte. Entonces, mire, si el individuo consume drogas, como les decía, para poder evadir sus experiencias perturbadoras, aquí viene otra cosa. Primero, hay una razón de tipo emocional porque el individuo no es capaz de generar todas las herramientas para recuperarse de forma emocional. Y hay otra también, y es que las emociones correlacionadas, es decir, la apatía, la anergia, la tristeza, la depresión, inclusive, a ver, vamos a ver, le voy a decir aquí aceptar, listo, transmitir con Pedro León Cuartas, ok, listo. Bueno, hermano, yo esto no sé, pero bueno, dale, listo. Entonces les decía, la disforia, la apatía, la energía, ves, todos estos síntomas también generan una descompensación de tipo físico. Entonces ya quedaba el segundo problema. Vea, esta persona se droga, quiere evadir los problemas, no tiene capacidad de restaurarse de tipo emocional y aparte de eso, ellos lograron y se preguntaron y lo comprobaron, demostrar que el individuo no tenía capacidad de recuperación de tipo emocional, o sea, el sistema nervioso central. Entonces ahí entran las endorfinas, ahí entra todo el asunto del estado de recompensa, ¿ves? Es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que dice este post y hacia dónde queremos llegar? Que históricamente siempre ha sucedido. Lo que pasa es que se demoraron mucho tiempo en hacerse la pregunta. O sea, las drogas se han empleado, la humanidad las ha usado como forma de paliar males, para adaptarse inclusive a nuevas situaciones, ¿ves? Entonces, ¿qué era lo que decía? Mire, la cocaína tenía un uso que era mítico. Entonces decía, vea, si tú eres científico, soldado, ¿ves? Y eres una persona de alcurnia y de abolengo, la droga que tú necesitas usar es la cocaína, porque eso te da estatus, ¿ves? Le endilgan a esa misma sustancia un poco de reacciones que en realidad no tiene. Lo que pasa es que uno cree tenerla y es un asunto de cómo entonces las drogas se vuelven un conexo de tipo cultural. ¿Ves? Pero lo particular, sí, oíste, si la cocaína la usaban por estatus, ¿por qué nuestros indígenas la usaban para supervivencia y aguantar más el frío? Miren el concepto y cómo el fenómeno de tipo cultural se va cambiando y se va variando, porque se decía que entonces cada sustancia estaba relacionada a cada individuo. ¿Ves? Entonces, ahora venía otra cosa. De esas mismas drogas, de esas principales, la cocaína, la heroína, el opio, ¿ves? De todas estas drogas, ¿qué es lo que sucede? Que se derivaron otras drogas de tipo legal para poder tratar otras. Esto explotó el mercado. A Juan Carlos Gutiérrez, a Pedro León Cuartas, a Solo Janet, Gaur Master, Joan CC, no sé,
Para todos ellos un abrazo, los saludo. No los reconozco por las solas siglas, pero salud para ustedes, muchas gracias. Entonces dice, ya sabemos que la gente que padece enfermedades necesita medicaciones, listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con la gente que padece trastornos de tipo psiquiátrico? Ah, pues vamos a mandarles otras. Entonces, el mercado se revolucionó y se convulsionó y se dañó, se deterioró de tal manera que, por ejemplo, hay una persona que sufre, y bueno, lo digo por experiencia, tengo un familiar muy cercano, una persona bien querida, que yo creo que todos conocemos a alguien, que resulta que tú sufres un trastorno por esquizofrenia. Y entonces resulta que lo llevan a un hospital mental hermano, yo le digo que uno no sabe si eso es un ser humano o una alcancía, porque son que 4 en la mañana, 3 en la tarde, 3 en la noche, y ves, entonces uno dice, qué cosa tan tremenda, ¿no? Qué forma de abordar con esa sobremedicación. Bueno, ellos dirán, y yo confío en que esa especie de sesgo profesional permita desde lo médico y desde lo psiquiátrico coincidir en que esa es la medicación, pero uno sí se da cuenta que es una cosa, pero pues aterradora, qué miedo uno vivir pues en esos viajes, en esas cosas, y entonces te mandamos esta para que te frene esto y esta para esto, y uno se siente como un carro, el aceite para el motor, el aceite para los frenos, hay que cambiarle veces el transmisor, y entonces casi que terminan, ¿cómo se llama? Desarmando, sectorizando el cuerpo humano para poderlo intervenir a través de una medicación específica. Yo confío en que la ciencia lo hace bien, pero tremendo. ¿Ves? Entonces dice, se genera otro problema. Listo, vea. Mire pues, tenemos los adictos, tenemos las drogas, tenemos la forma de intervenirlo a través de la medicación, pero hay otro problema. Tenemos niños. Ah, muy bien. Recuerden que el creador, el que descubrió la Ritalina, lo hizo con intención de dárselo a su esposa Rita. De ahí viene el nombre. ¿Ves? Después le cambiaron el nombre después de que compraron los derechos y ya se llama Ritalin. Le quitaron la A, ¿cierto? Pero en realidad lo hizo para poder acelerar un poco a la esposa que era más bien como imbuida, que no salía, que no bailaba y el esposo pues le empezó a dar eso y esa mujer se volvió un trompo, ¿cierto? Entonces empezó a ir y a salir y se dio cuenta que con eso sobreexcitaba el asunto del opacamiento en su estructura de personalidad y después ya empezaron a medicar a los niños. Entonces ahí tenemos una cultura que está. Yo jamás me atrevería a decir que un niño que consuma Ritalin se va a volver un adicto en potencia, porque eso no depende solamente de lo que consume. Pero sí creo, estoy seguro que crea y que tira ciertas habituaciones al consumo de drogas como forma, o al consumo de alguna sustancia como forma de paliar los presuntos desórdenes emocionales que tiene. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que dice? Vea, los trastornos de personalidad, como la gente ya empieza a abusar de todas esas sustancias y dice, no, el asunto no lo podemos dejar así solamente. Resulta que para el niño le tenemos esta Ritalin, para el joven le tenemos la sertralina y le garantizamos que el niño no le vuelve adicto. Y si usted está entonces un poco más avanzado, le vamos a dar fluoxetina. Y si lo suyo es más adulto y está llevado entonces clozapina, ¿ves? A todo le pusieron un nombre y a todo le pusieron una medicación. Ah, los laboratorios tienen que sobrevivir, ¿cómo no? ¿Quién va a decir que no? Pero yo creo que eso es digno de revisar. Joana, gracias por compartirnos tu conocimiento. Gracias, un abrazo para ti. Carolina Jaimes Villegas, para ti un abrazo bien especial. Un abrazo, un saludo desde aquí. Y por supuesto para Mónica Posada, docente también. Ella sí que tiene que ver con este tema de prevención, como todos, ¿cierto? Entonces miren cómo el asunto dice. Ya la gente empezó a automedicarse en 3 sentidos. Vea, yo tengo una dependencia, yo tengo una emoción que no soporto y tengo una medicación y una sobremedicación que me están mandando de tipo legal para poder soportar los dos. Entonces ya el ser humano se está viendo abocado a 3 problemas tremendos, que es lo que está haciendo que cada día el fenómeno de las adicciones sea más difícil de poder tratar, intervenir, regular, porque es un cuento que está generando
Centro de Terapia Norte. Laura, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Tu compañera de la universidad, me encanta. Hola, Laura, hermosa, ¿cómo has estado? Bien, un saludo bien especial desde aquí. Entonces, mire, viene la cuarta línea de consecuencias. Eso no para ahí, ¿cierto? Ya les hablé de tres, vamos con la cuarta. Y es, después de todo este bombardeo de medicación, recetarios, automedicación y sustancias que están disponibles en el mercado, se genera el cuarto problema, y es la cronificación del trastorno. Es decir, es más difícil los tratamientos, hay más difícil la adherencia. Entonces, la gente dice, pero venga, si yo lo llevo a una comunidad terapéutica, si yo le estoy pagando 1.000.000 de pesos mensuales para que él se rehabilite, y le hacen la pregunta a la comunidad terapéutica, ¿y ustedes por qué me lo dejaron ir? Primero, ¿cierto? Eso es secuestro, retenerlo a la fuerza. Después dicen, esto bien caro y no me salieron con nada, y yo lo que le digo a la gente es, recuerde que usted trajo un ser humano, no una nevera. Nosotros no hacemos tratamiento como si fuera una nevera, un televisor que ustedes se lo pueden garantizar para que, ¿cierto? Hacerle valer la garantía. ¿Y qué es lo que pasa? Que los tratamientos médicos no generan adherencia. Los tratamientos en rehabilitación no están generando adherencia. Mire qué tan interesante. Todas las unidades de salud mental no saben, en una gran mayoría de ocasiones, cómo manejar estos episodios y esta mezcla de episodios depresivos, sintomáticos, este maremoto de cuadros clínicos que están inundando las unidades hospitalarias en todo el mundo a partir de esta horda de consumidores extremos y casi que suicidas, kamikazes que están inundando estas unidades. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Vea, la medicina puede llegar hasta lo siguiente: atención en crisis, atención en cuadros y reacciones adversas por el consumo por sobredosis, hasta donde podamos, ¿cierto? Si se le murió, qué pena, pero pues la autopsia va a decir que el chico o la chica, el señor o la señora, o el niño o la niña, murieron por un cuadro de sobredosis de consumo que lo llevó. ¿Ves? Listo. Ahí está. La consigna es esa. Lo que pasa es que tenemos que revisar. En Colombia, y es un mensaje que quiero dar y que ha sido siempre crítico. En Colombia la salud y el post en términos de adicciones tiene un sistema de tratamiento perverso. ¿Qué es lo que sucede aquí? Te ayudan a salir del cuadro clínico y hay unos acompañamientos y las unidades, entonces va el suero, ¿ves? Va las reacciones adversas y entonces yo lo que hago es colocarte, ¿ves? Alguna medicación y entonces activan y esas cosas pues que mandan para sacarlo pues de ahí, ¿cierto? Del estado, ¿cierto? Hidratarlo, ¿ves? Bien, ellos hacen lo que pueden, bien. Después le hacen una derivación que se demora 2 o 3 meses a un sistema de intervención de tipo intramural específico. 2 meses, 3 meses. Cuando ya el individuo, después de pasar un cuadro clínico bien tremendo, hay que hacerle el abordaje para que reciba tratamiento de manera inmediata, porque de lo contrario lo vamos a perder. El síndrome de abstinencia es muy difícil. Un saludo para Patricita, 26 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no lo intervengo de manera inmediata, yo lo voy a dejar enfriar. Y entonces, cuando uno está en una sobredosis, cuando usted ve el túnel, obviamente usted dice, no, yo tengo que dejar esto, yo ya mi vida va a cambiar, ¿ves? No ha tocado fondo. Y la prueba está en que no se adhieren a los tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese mes y 2 meses ya él termina venciéndose y decir, no, viéndolo bien, yo soy capaz de manejar esto. Yo manejo esto, yo no tengo problemas con esto. ¿Ves? Nadie se hace cargo, ni el mismo adicto, porque uno se juega el truco mental de pensar que con uno no está sucediendo nada. Pues es cierto, yo qué voy a pensar, yo estoy bien, yo manejo esto, lo mío no es grave, y usted le dice, vamos a una comunidad terapéutica, no, los locos son los de allá, yo estoy bien, ¿cierto? Lo que pasa es que ustedes me la tienen montada, ustedes no me quieren ver, entonces yo soy un hombre rechazado y por eso es que consumo. Y entonces la familia resulta en media sala con las manos cruzadas diciendo, el problema es de nosotros y el adicto al lado. Entonces, mire, ahí está. Se generan otros cuadros y es lo que acelera esos cuadros precisamente de mortandad redundante. Entonces ahí.
trastornos depresivos, ideaciones suicidas, estados maníacos, psicóticos, maníacos, ¿ves? Aumentando los riesgos de suicidio. Entonces, mire, la comunidad terapéutica no lo puede tratar porque no es suficiente. La medicina no lo puede tratar porque no es suficiente. La psiquiatría y la psicología no lo puede tratar porque no es suficiente. Y la gran pregunta es, ¿y por qué no se juntan los tres? ¿Por qué lo psicosocial no se junta? ¿Por qué la medicina no se junta? ¿Y por qué lo terapéutico, lo medicinal no se junta? Esa es la gran pregunta. ¿Saben por qué? Porque por separado hay más ganancias. Si yo logro generar unos impactos y entonces resulta que a mí, o sea, si yo empiezo a tratar adictos y a recuperarlos de manera más decidida, yo me voy a quedar sin clientes. ¿Ves? Entonces, ni a los gobiernos les conviene enfrentar de manera decidida, sobre todo cuando en muchos países como el nuestro, que tienen unas serias indicaciones de estar, ¿cómo se llama? Cruzados por esos niveles de corrupción, de dineros precisamente tratados del narcotráfico, entonces no les conviene. Cuando nosotros digamos, ¿por qué los gobiernos no hacen esto? No les conviene. Es mejor tener una horda de gente con muchas dificultades, porque en el fondo son los que sostienen al corrupto, a las farmacéuticas y a los lugares o centros de desintoxicación o de recuperación, porque si son ineficaces y si la gente se recupera, se van a quedar sin clientela. Entonces, esa es, en última instancia, la gran dificultad que se presenta para poder propiciar unos mejores niveles de tratamiento en todas las esferas posibles para hacer eficaz el tema de la intervención. A la gran pregunta de por qué la humanidad consume drogas, nosotros podíamos responder muchas cosas. Siempre por esa especie de cultura hedonista, por esa búsqueda, perdón, voy a humedecerme un poco, por esa búsqueda hedonista de nuestro placer, por esa continua necesidad de justificación con cosas sobrenaturales, superiores, religiosas, como quiera que se llamen, siempre vamos a encontrar todas las posibilidades de volvernos adictos a algo, pero la sociedad se fija solo en aquello que le estorba. Entonces, si yo soy adicto a comprar ropa, eso no está mal, endeúdese, váyase a central de riesgo, a Procrédito, métase en problemas, ¿cierto? No, nadie va a decir, ay, este lo mataron porque se compró 25 mudas de ropa. No, porque eso genera un consumo, eso genera un insumo, ¿ves? Entonces, el gran problema sigue siendo cultural y cómo estamos construyendo sociedades que no tienen una visión real de lo que es el fenómeno de las adicciones, de las drogodependencias, pero desde su base, cómo explicar eso, no solamente de manera histórica, sino cómo afecta eso, el quehacer de las mismas sociedades. Pero el problema está, como decimos nosotros en Colombia, a nosotros nos duele el muerto cuando nos toca la puerta. Cuando tenemos el velorio en la sala de nuestra casa, ahí sí lo sentimos, ¿ves? Cuando tenemos un adicto en nuestra familia, ahí sí lo sentimos. Mientras tanto, simplemente los condenamos al juicio de valor, a pensar, él verá, cada uno decidió, él, ¿ves? Con una de indiferencia tremenda, pero porque no estamos educados de manera muy clara. Nuestros países van a cambiar, nuestras sociedades van a cambiar en términos de las adicciones, y creo que en todos, a partir de la educación preventiva en todas las esferas del riesgo, consumo, uso, abuso, síntomas de las sustancias psicoactivas a lo largo de la historia. Mientras que nosotros no tengamos una cultura de prevención, va a ser muy difícil medianamente impactar esto que hoy cargamos y que tantas vidas cuesta, porque a veces solamente nos fijamos en los caídos a través de la guerra, pero las drogas son otra guerra. El problema es que uno la libra con uno mismo, uno se vuelve su propio campo de batalla. Les habló Carlos Upegui, trabajador social. Ya lo saben, yo soy director de la Corporación Procer y quien cada 8 días los va a esperar de manera contundente. Gracias por su paciencia. Todos los martes a las 7 de la noche, hora Colombia,
a través de Facebook Live y también desde mis redes sociales en Instagram. Ahí estoy como Charles Upegui. Les agradezco de manera infinita el haber compartido conmigo todo este espacio y poder llevar a ustedes este gran proceso de aprendizaje. A Mauricio Londoño Flores, ¿qué tal, hermano? Un abrazo para ti. A Mónica Posada, Carolina Jaime Villegas, Paula Muñoz, Joana Villa, a todos, a mi hijo Johan, Juan Carlos Gutiérrez, agradecerles de manera especial a Analía Rodríguez, Luis Eduardo Betancur, etcétera. Me demoraría mucho saludándolos, pero lo que sí es muy claro les agradezco. A Badalzate, Joan Pacal, Patricia, en fin, a todos ustedes, la gente de Centro de Terapias del Norte, Laura, compañera de la U, un abrazo para todos ustedes y decirles desde aquí, es mejor prevenir que lamentar. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.